noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy, de regreso ya jueves porque la semana pasada estuve en día lunes con Paola Hurtado. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. La dejé con doña Claudia Méndez la semana pasada. Me dejó empeñada. Estamos listos para presentarles a nuestros invitados de hoy. Se los presento antes de darles el tema. Elvin Díaz es subsecretario de la fiscal general, Claudia Paz y Paz, jefa del Ministerio Público. Buenas noches. Y Estuardo Ralón, abogado constitucionalista. El tema del día es esa renuncia del fiscal Antonio Morales como jefe de la Agencia 4 de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la Fiscalía de Sicil, como anteriormente se le llamaba. El fiscal Antonio Morales presentó su renuncia el 10 de noviembre y no ha decidido, no se ha confirmado, aunque extraoficialmente se ha dicho, podría integrarse a lo que se le llama ya el superbufete, una firma de abogados que va a prestar servicios de asesoría estratégica y legal, y dos de ellos son exfuncionarios de la CICIG en Guatemala, dos costarricenses, Cristian Gamboa y Cristian Ulate, que se han unido al señor de en medio de la fotografía, al señor José María Coma, empresario y exdirectivo de Comcel, que presentan ahora esta empresa que va a empezar a competir en el mercado de los servicios profesionales, estratégicos y legales. Vamos a hablar del fiscal, para empezar. Dos conocedores del derecho y uno especialmente del Ministerio Público. ¿Cómo se puede entender la salida de un fiscal como el señor Antonio Morales en una coyuntura como esta, Elvin? Comencemos con su opinión. Yo considero que la salida se puede deber en buena medida a las expectativas que como profesional tiene. Ahí la primera limitación que la institución le ofrece, que es el servicio o más bien la carrera profesional, es totalmente débil y por ello no encuentra alguna oportunidad o un crecimiento. Recordemos que él no es jefe de la Fiscalía, él es jefe de una unidad dentro de la FESI. Entonces estamos hablando de que todavía él podía aspirar a una jefatura de cualquier fiscalía o de la misma FESI, pero no lo logró. Es un fiscal de carrera de 15 años, y entonces ante ello yo me pongo en su lugar y pensaría de que tal vez una de las razones a los que lo llevó a presentar su renuncia, sobre todo en esta coyuntura, más que la otra semana existe una audiencia que es donde se citaron a los 50 empresarios del caso La Línea que se tiene que llevar a cabo. La situación es muy frágil. En el mismo caso también de las posteriores audiencias, yo creería que la debilidad está dirigida a que el sistema de carrera no le ofrece a él una oportunidad de crecimiento en la institución, cosa que ha salido en los estudios que se han hecho de todo el sistema de justicia y el Ministerio Público. Por ello también hay una debilidad o una ausencia de eso, y que también, de hecho, la misma fiscal general lo ha puesto en relieve por la necesidad de la reforma del Ministerio Público y la necesidad del presupuesto también. Estuardo, cuando escuchamos este tipo de temas y volteamos a ver bufetes de distintos tipos, en Guatemala, porque en otros países a veces sí son vitalicios o de más largo plazo los cargos, alguien que fue magistrado o que ha sido juez en algún momento, ya sea de la CC o de la Corte Suprema de Justicia o de Salas, en muchos casos, cuando terminan su periodo de tiempo que están ahí, vuelven a su práctica, a su bufete profesional, si lo tenían, o si no, a algún bufete al que se integran. Porque eso es a lo que se dedican, o sea, son abogados y ese es el rol. ¿Ves algo fuera de lo normal, que gente deje de estar en la fiscalía y pase a lo privado, o a la inversa en algunos casos? Está regulado en Guatemala, existe un delito. El delito es el de doble representación, y ese delito lo que establece es que alguien que estuvo en algún momento viendo un tema de una parte no puede convertirse después como abogado, o incluso se utiliza el término en ese mismo caso como asesor de esa parte, por lo que el límite sería en ese mismo caso. Si personas que han estado en, digamos, CICIG, en el Ministerio Público, pasan a una esfera privada, pues la frontera legal sería el no estar involucrados como abogados o asesores de casos en donde hayan estado como acusadores o fiscales o querellantes. Es decir, sí es algo que está regulado. Está una parte, digamos, legal, y también está una parte, yo diría, ética, en donde cada uno de los profesionales pues tiene que hacer una evaluación de qué casos aceptar y cuáles no, aun y cuando la precisión de la tipificación del delito de doble representación se dé o no. Y tal vez lo que yo diría lamentable de escuchar una renuncia que según la fiscal general aún no ha aceptado,
es que la razón, digamos, de lo que se menciona en el mandato propio de la CICIG es que haya una transferencia de capacidades al Ministerio Público, y si en casos inéditos de alto impacto, dos muy importantes, el de, digamos, el caso de contra el ex vicepresidenta, el caso del Seguro Social PISA, tenemos a un fiscal de la FESI que estaba no solo cumpliendo en un proceso que está abierto y encaminado, sino que uno entendería absorbiendo en la práctica esa transferencia de capacidades, el hecho de que no se pueda quedar en el Ministerio Público, porque si esto se volviera algo crónico y en lugar de que hubiera una transferencia de capacidades para fortalecer el Ministerio Público, no hubiera una estabilidad, pues habría que preguntarse si no hay que plantear alguna modificación o si esa transferencia de capacidades es posible o no. Yo quiero hablar de la carrera del fiscal en Guatemala. Fuera del aire, Elvin me explicaba que un agente fiscal como Antonio Morales, con el bono de seguridad no llega a 20,000 quetzales al mes. O sea, tiene un salario nominal no mayor de 15 y un bono que no le ajusta a los 20,000. Y el jefe que está arriba de él tampoco pasa de 22, 24,000 quetzales. En esa escala, Elvin, ¿cuáles son las posibilidades que tiene un fiscal que le gusta su trabajo, que se siente comprometido con lo que hace? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene para crecer y cuánto tiempo le toma eso? La verdad es que no solo se trata del salario, ¿verdad? También la carrera profesional tiene que tocar otro tipo de incentivos, la razón de cómo mejorar la vocación de servicio. Yo estoy hablando de José Antonio Morales, que lo conozco también por el tema de trabajo y que me parece un buen fiscal, no solo por el caso La Línea, sino por los casos que con anterioridad, el caso Pavón, de hecho, él logra la condena en caso, por mencionar otro destacado, y que ha trabajado durante toda la administración de la CICIG. Cualquier bufete querría tener al fiscal Morales. Por supuesto, pero el tema viene a que si va a estar desde hace 15 años, prácticamente estamos hablando de un fiscal de carrera, desde que nació el Ministerio Público, podríamos decirlo. Hay que ver otro tipo de incentivos, el tema de capacitaciones, maestrías, posgrados, que la institución le pueda facilitar también eso y que él vea que al menos no lo recibe en salario o en bonos extras, pero que sí por lo menos la institución se preocupa en su crecimiento profesional. Podría decirse que no lo vio de esa forma, porque la razón, yo creería, no, sin especular, que va dirigida a que él necesita mejorar sus capacidades económicas, porque la institución no se lo ofrece. Y la verdad es que es muy difícil también el crecimiento en la institución. Me parece a mí que ese es un tema que está pendiente de regularse. Por eso la misma ley orgánica del Ministerio Público, el decreto 4094, está totalmente, tiene muchas lagunas, prácticamente solo son 3 artículos que habla sobre la carrera profesional. Y por eso la iniciativa del actual fiscal general de estar impulsando también, además del aumento presupuestario, las reformas a esta ley orgánica, que van dirigidas a mejorar aspectos de carrera profesional. Yo creería que también esa es una de las razones que evidencia este tipo de situaciones, porque más en una coyuntura como la que él prácticamente ha arriesgado su integridad, podríamos decirlo, su profesión, prácticamente se ha expuesto ante la opinión pública y lo ha hecho bien, porque hizo un buen trabajo, no solo imputarle al que era un expresidente un día antes prácticamente y lograr la prisión preventiva, habla muy bien de su trabajo. Bueno, estuvo sentado frente a él, siendo presidente aún, porque claro, no se había aceptado la renuncia todavía. Exactamente, entonces estamos hablando de alguien que ha tenido... Y bueno, rompió una barrera que no existe. Hasta ahí no se había pasado nunca. Claro, un fiscal no ha llegado a ese nivel. Nunca. Prácticamente, quitando el papel de la fiscal general que lo ha hecho bien, el hecho ya de él y el mismo jefe de la FESI que lo hemos escuchado, son personas que han puesto en relieve que sí es posible, digamos, dirigir este tipo de investigaciones, desarticular este tipo de estructuras criminales y encaminarse en investigaciones complejas como las que sí sigan caminando. Vimos durante estos 4 años, de hecho hace más o menos 4 años, por lo menos 3, 4 o 5 auxiliares fiscales y fiscales que dejaron el Ministerio Público y se fueron a hacer gobierno, de hecho, como viceministros. Por lo menos recuerdo a Arkel Benítez, recuerdo a Michel Martínez, estoy casi seguro que había un par más, por lo menos en el Ministerio de Trabajo, creo que por lo menos había una, la viceministra Ábalos. O sea, habían 4 o 5 que se movieron de ser auxiliares fiscales haciendo carrera, jóvenes, claro, en el Ministerio Público, y se pasaron a hacer gobierno en cargo de viceministros. Siempre era dentro del espacio público, pero era dejando cabalmente el Ministerio Público una inversión de fiscales jóvenes que venían creciendo en la institución. Es parte de eso que estás planteando.
Totalmente. Yo creo que esa es la situación, evidencia de que el fiscal ya no se encontró con las condiciones para superarse, y lo que más me preocupa es que no solo en el Ministerio Público, sino en el mismo sistema de justicia. De pronto pudo aspirar a la carrera judicial también, hubiera hecho un buen trabajo, o en otras instancias. Y desconocemos cuál va a ser el rumbo que va a tomar ahora, sobre todo por lo que ha sucedido con esta nueva consultoría legal que se ha emprendido con estos exagentes de la CICIG. Pues desconocemos hacia dónde iría, pero sí es preocupa porque también es alguien que tenía condiciones de seguridad en este momento, y que los casos que ha llevado no han sido, digamos, muy sencillos, y que también se le debe garantizar, al menos fuera de la institución por un tiempo, resguardar su integridad. Son casos muy, muy serios y complejos. Estuardo, se presume que son abogados y conocen sus limitaciones para tomar ciertos casos o no, que aparentemente en el área legal saben como exfuncionarios de CICIG qué casos pueden aceptar, pero en el plano ético, que ya se empieza a comentar desde hoy, que también, aparte de Contrapoder, que anunció ayer su portada, hoy 2 medios también publican el tema. ¿Dónde está la línea entre la cláusula que habrán tenido ellos en su contrato, donde se establecía que no podían utilizar información adquirida en su trabajo en la comisión para ejercicios profesionales o afuera de la comisión? Porque hay cosas que implícitamente lleva uno en el conocimiento, en la manera de pensar o de planear, de generar una estrategia. ¿Dónde está ese límite? ¿Dónde lo ve usted? Bueno, yo creo que el límite lo veo en que no, digamos, la labor de los que estaban laborando en la CICIG, pues el mandato es claro en decir desarticular estructuras paralelas incrustadas en el Estado. Y digamos, tomar un caso en donde se va a defender a alguien que eventualmente pueda ser parte de esa estructura, quizás desde el punto de vista legal no fueron ellos en su momento algunos de un caso abierto, pero uno entendería que si estuvo de un lado donde lo que se quiere es limpiar el sistema, pues una línea ética es tomar aquellos casos que no estén en esa área, porque digamos lo que uno esperaría es que esa vocación esté en términos generales en todos los que ejercemos la profesión de no colaborar en que sea más difícil hacer la limpieza de ese tema, de esas estructuras. Ese, digamos, al final es una decisión de cada una de las personas, escala de valores, y creo que el comisionado hoy dio unas declaraciones, por lo que entiendo, en donde pues calificaba de muy capaces a los profesionales, y que a su criterio ellos deberían, con esa capacidad, pues poder discriminar y establecer qué casos podían ver y cuáles no. Y entonces, quiera que no, siempre está como esa expectativa, esa especulación, pero será de ver con hechos y con el ejercicio en sí de la profesión, pues cuáles casos profesionalmente ellos deciden aceptarlos. Ahora, lo que estamos viendo acá en el caso de Tono Morales, o en el caso incluso de estos dos integrantes de la CICIG, no es solo acá, o sea, fiscales de altísimo nivel de muchas partes del mundo. Yo recuerdo 2 o 3, por lo menos Mike Díaz, por ejemplo, en el sur de Florida, en el distrito sur de Florida, en Estados Unidos. Él ha sido agente fiscal, y cuando deja de ser agente fiscal, pues pasa a ser litigante, obviamente no en los mismos casos de fuente fiscal, pero opera en el mismo distrito, en las mismas cortes, porque es su área de trabajo. Es normal que alguien que ha estado de un lado, pueda estar aquí. El exfiscal general Juan Luis Florido, por ejemplo, lo tengo muy en mente, tenía un bufete, fue a la fiscalía y regresó a un bufete, o sea, no dejó de estarlo. Es natural, porque ese es tu ámbito de trabajo, Elvin. Sí, totalmente. Lo que evidencia aquí, retomando lo que dijo el licenciado Ralón, es prácticamente lo ético, y realmente esa disposición que citó de la doble representación, o como se llama el tipo penal, que es representación ilegal, por cierto, que es un delito que se creó a partir de la última ley anticorrupción del 2012. Y es puntualmente, si uno lee el tipo penal, prácticamente habla de el exintegrante del Ministerio Público o de la Exdirección General de Investigación Criminal, que es la famosa DIGICRI, que no ha funcionado, por cierto. Les enumera prácticamente los que han estado en el marco de la persecución penal y la investigación criminal. Si asumen la parte, digamos, de defensa del mismo asunto que ellos estuvieron ventilando o conocieron en sus funciones, sí es un delito, y está totalmente ahí validado, está estipulado, mejor dicho. Lo que yo creo es que
todas estas personas tienen en el libre ejercicio de la profesión el derecho de poderlo ejercer conforme a sus criterios personales y profesionales. En ese sentido, ellos pueden constituir su oficina jurídica o bufete sin ningún problema, pero lo que aquí viene el aspecto ético también, ¿verdad? No intrometiéndose ni asesorando en casos ni procesos que estuvieran en su conocimiento previo. Uno creería que la situación que estamos hoy discutiendo es de que el licenciado Morales se aparta del conocimiento de todos estos casos en el marco del deber ser, porque prácticamente él puede asesorar, tiene asesorías penales puntuales, porque ese es el campo de especialización en el que él ha desenvuelto durante más de 15 años, pero la idea o el deber ser prácticamente está en el sentido de que él no conozca casos vinculados a su anterior trabajo como fiscal, es decir, el caso La Línea, hasta casos pasados, prácticamente todos los casos que él conoció en el marco de actuación de la CICIG. Lo que decía Estuardo, bueno, se podría esperar que no defiendan las causas que o sea, que sean parte de esta lucha contra la impunidad en el país. Pero precisamente la gente que podría estar interesada en que me defienda o en que me plantee una estrategia de defensa, alguien con conocimiento de CICIG, es alguien que necesita ese calibre de defensa, quizás porque tiene un caso de esa magnitud que lo amerita, si no iría con cualquier otro bufete posiblemente más barato. Así como cualquiera quisiera tener en su bufete al fiscal Morales, también cualquiera quisiera asesorarse por alguien que estuvo en CICIG, sobre todo si batalla por un caso que tiene que ver con el mandato de la comisión. Sí, digamos, también hemos visto pues, en los 7 años de la comisión diferentes momentos del ejercicio del mandato y puede darse un caso en donde haya una persona, un elemento que esté eventualmente como un sospechoso de pertenecer a una estructura y no pertenezca, es decir, pueden haber, digamos, algunos puntos en donde eventualmente pudiera haber alguien que sí lo puedan defender, pero ese ya es un tema, como les digo, ético. Legalmente creo que el delito está regulado y sí, creo que cada uno de los profesionales como tal, cuando se presenta un caso, trata de indagar lo más posible de realmente cuál es toda la información para ponderar si lo acepta o no, desde un punto de vista legal y desde un punto de vista ético. Hay un tema adicional en esta línea que me hacían la consulta. A ver, en la CICIG, por ejemplo, trabajan un número importante de extranjeros, pero trabajan muchísimos guatemaltecos, como abogados, como investigadores, como equipo informático, como una serie de espacios adicionales. A ellos también les caerían las mismas regulaciones, a esos guatemaltecos también me refiero, que cuando dejaran de trabajar en CICIG, con los contratos que tienen firmados en CICIG, con cláusulas de confidencialidad que tienen con CICIG, que eso son cosas adicionales a lo que puede establecer la ley, específicamente sus contratos, como pasa en muchas organizaciones, uno que ha trabajado en firmas de auditoría o de consultoría, uno firma esos contratos de confidencialidad y no puede utilizar información incluso que conoció estando ahí adentro para otros casos afuera de esto. Esa restricción aplicaría para cualquiera, no importa la nacionalidad de la persona que haya trabajado en la CICIG, por ejemplo, en estos casos. Sin duda, yo creo que también hay que tomar en cuenta que el sistema de Naciones Unidas, que es el que regula prácticamente el marco de actuación de la Comisión, tiene estas cláusulas de confidencialidad. Si bien algunas van en el tema de no revelación de secretos puntualmente o los mismos derechos de autor, en este caso que es tan sensible porque es investigación penal, existen esas cláusulas. O sea, todas las personas que firman un contrato para trabajar dentro de esta comisión con la especialidad del sistema de Naciones Unidas, tienen que estar conscientes de que incurrirían en una responsabilidad penal por la naturaleza. Esas son prácticamente la situación donde cualquier funcionario, porque no sería un funcionario guatemalteco, sino también hay que tomar en cuenta que es un funcionario de Naciones Unidas, se somete a esa esfera de control y de regulación específica. Sin embargo, el marco legal también ha sido muy claro en establecer estas situaciones, como los tipos penales que mencionamos, en resguardarlo. Por eso también es importante lo que la fiscal general mencionó en sus declaraciones. Siempre vamos a estar vigilantes, es decir, también vamos a seguir a estas personas si están realmente ofreciendo información de los casos que conocieron. Y eso me parece muy atinado, porque también es parte de evitar la fuga de información y sobre todo fortalecer sus mecanismos de control interno, que
yo creería que ahora sí también tienen que ponerse a prueba, sobre todo en una situación donde existen exfuncionarios implicados en otra situación. Me gustaría escuchar de ambos qué futuro le ven a una firma como esta. Bueno, como abogados que son. Bueno, yo creo que va a ser un elemento, es una firma que por lo que ha dicho la fiscal va a tener como un seguimiento muy de cerca de las autoridades para saber que no se cruce esa línea de la legalidad y la ilegalidad. Y como todo profesional, creo que lo que va a marcar su desempeño en el mercado es qué casos acepta y qué resultados tienen esos casos, porque creo que en el gremio en general, pues así como van conociéndolo a uno va conociendo a las demás personas, y qué es lo que puede refrendar a cualquier oficina y a cualquier profesional, pues creo que son los hechos, los casos que acepta y los resultados que obtiene. Creo que eso. Yo la verdad comparto la opinión con el licenciado Ralón y me quedo con lo que usted dijo, Paula. Prácticamente van a haber personas muy interesadas que pueden estar implicados en los casos, y es en eso donde se tiene que poner mucha atención, y es en eso donde el Ministerio Público también ya dijo desde hoy que van a seguir dándole continuidad a lo que suceda con ese bufete, porque si bien ellos tienen el derecho de prestar asesoría, digamos, como profesionales que son, y porque sobre todo son extranjeros, pero que también homologaron su profesión para ejercerla en este país, no tienen que estar relacionándose con casos que conocieron como funcionarios de Naciones Unidas. Francisco, Carlos, pero solo una pregunta antes o un comentario. Hay ciertos cargos, por ejemplo, tengo muy en mente el caso del superintendente de bancos. El superintendente de bancos tiene una prohibición expresa por un periodo de tiempo de no poder trabajar con ningún grupo financiero, por ejemplo, una vez salga del cargo. Pero si es una prohibición expresa, si mal no recuerdo, es por el mismo periodo de tiempo que estuvo en el cargo de superintendente. Pero ahí sí hay una prohibición expresa de no poder trabajar en la industria. Y es así porque estuvo supervisando esas instancias y entonces tiene información privilegiada del mercado. No se puede desligar de ese conocimiento, es inevitable. Pero ¿no? entonces ahí sí hay una prohibición expresa de no poder trabajar en la industria directamente. En estos casos de la CICIG, o fiscales, o juzgadores, magistrados, tampoco tienen esa prohibición. Es correcto, no existe. No existe. De hecho hay un caso adicional. Los magistrados suplentes están en el libre ejercicio de su profesión y pueden ser llamados a integrar salas y sin embargo siguen siendo abogados en el libre ejercicio de su profesión, abogados y notarios. Sí, las prohibiciones no están en el campo del sistema judicial. O sea, por eso les digo las debilidades de la ley de carrera, ¿verdad? También estas situaciones, no solo por mecanismos de control, sino también por mecanismos de seguridad y por mecanismos de excelencia profesional. Son muy débiles, entonces esa es la apuesta. Y yo creo que y va quedando evidenciando con este tipo de situaciones, pero la verdad que habría que ver la experiencia de la superintendencia de bancos para poder replicarla en el marco del sistema judicial. Muchas gracias a los dos. Ahora sí vamos con Juan Carlos Sandoval para ver qué están comentando ustedes. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Paola. Quique. Nos dice Jesse, bueno, señores, se está cayendo el teatro. Ya dejó el barco, el primero que los delatará sobre los testigos y pruebas falsas, Ministerio Público y CICIG. Eric nos dice, suspendido de una vez del fútbol guatemalteco, en lugar de ser promotor. Corina nos dice, la codicia corrompe la ética del mejor profesional. Nos dice la licenciada Lucrecia de Palomo, ¿qué relación podría existir con los de la CICIG, que también ponen su oficina privada, y dónde queda la ética profesional? Se presume la inocencia, hay varias personas en la misma situación y no gozan beneficios. Y Samuel, lo que pasa que son cortinas de humo, es parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de las redes sociales. Vamos a ir a la pausa, al regresar una segunda entrevista junto a Quique y Paola. Quédense con nosotros.